Hola, estamos haciendo una serie para hablar acerca de las series o películas que quieran ver. Hagamos un paréntesis de Marvel y vámonos a DC. Al fin. ¿Al fin? Que a mí me gusta más Marvel, pero vimos Black Adam. Yo no sé si me gustó en realidad. ¿Mm? ¿A ti te gustó? Dime tú primero. Yo te digo primero, yo la encontré un poco lenta. A ver, a mí me encantó Shazam, partamos por ahí. Y esta película está relacionada con Shazam. Y Shazam me cayó bien porque tenía varias historias humanas, un niño, qué sé yo, que mejoraba y ocupaba sus poderes y terminaba bien. Y era también el recuerdo del Shazam, del Shazam que vi de niña en las películas o en las series de televisión en esos años. Y esto esperaba algo parecido, esperaba algo relacionado con Shazam de esa manera. Pero fue muy distinto. Y era muy interesante que fuera distinto, pero tenía varias historias diferentes que iban paralelas, que como que se cruzaban o no se cruzaban, no terminaban. Una historia media política que después no terminó bien. O sea, en términos así como general la encontré desordenada, esa es mi pregunta. ¿Mm? Al margen de que yo estaba muy emocionada de ver a La Roca, pero eso ya es otro tema. Sí. Y todo. ¿Y tú qué opinas de la Yo película? la encontré bien, no es mala, No, es pero... mala, no. Y en ningún momento me encontré como, qué estúpido, o que como lamentablemente otras películas de DC. Pero... buena, no. Y tenía varios problemas de inconsistencia, varios problemas de cosas más o menos ilógicas incluso. Pero en general, bastante bien. Aprobable. Y como para verla. Y alguien que no tenga muchos conocimientos de otras películas, de otras series, también la disfruta. O sea, tampoco, Exacto, no no. hay casi ninguna conexión. Claro, como que no alude al otro Shazam tampoco mucho, Ujú. no nada del otro lado. Pero, ¿los efectos especiales te gustaron a ti? Sí, me gustó. Se siente que, claro, no es perfecto por todo lo que está pasando, pero se siente que es como de las primeras cosas que no cambiaron 500 veces y no, porque ese es el problema también en muchos de los proyectos. Cambian las cosas mientras los artistas y los trabajadores de efectos especiales ya están trabajando en eso. Entonces ya van a la mitad con una manera de la historia y lo cambian. Y en este Y caso tienen no fue que, así, y tienen que terminarlo en un mes. claro. Y, Y ya habían pasado 15 días trabajando en esta otra cosa y ahora la borran. y Y tienen claro, que. Y por así. eso terminan saliendo mal. Pero en este caso no Pero en fue este así. caso yo siento que no lo cambiaron, que siempre fue esa la idea y por lo tanto lo pudieron ejecutar bien. Sí, era una mezcla así de mucho humano con poder y monstruos y cosas por el estilo. Así no vamos a hacer spoiler para que la vean, porque vale la pena verla en todo caso. Vale la pena verla. Salió hace pocos días en el cine, ¿no? No, no hace pocos días, sino que No, un mes. más o menos. Un mes más o menos. Y se puede ver también en línea, se puede encontrar, pero vale la pena verla, es interesante. Pero tiene algunas cosas así como más menos raras. ¿Podemos contar un poco de qué se trataba la historia? Sí, ¿Sí? eh, es obviamente sobre Black Adam, siendo el... Es un personaje de los cómics, Sí, Black Adam, ¿no? ¿Cierto? eh, ¿cómo se dice en español? Cuando un actor hace el papel de... Hace el papel de... El papel eh, hace, claro, hace el eh, papel de, claro, en el rol protagónico. de... No, bueno, da lo mismo. ¿Ya? Es La Roca. Es Esa es la la roca cosa. siendo la roca, claro. Pero él Pero siempre es la roca, ¿no? esa es la cosa. Yo siento que por primera vez no es solo él. Mm, No es solo La Roca. ya. Y es interesante porque últimamente ha estado habiendo una resurgencia de estos luchadores profesionales convirtiéndose en actores y haciendo las cosas bien. Sí. ¿Cómo cuál, por Entonces, ejemplo? como Dave Batista, ¿Ya? Drax Ah, Drax en Guardians of the Galaxy. exacto, los Guardianes de la O Galaxia. John Cena en Peacemaker. Peacemaker Y ese. ahí, Merece otra conversación Peacemaker. Está bien, bastante bien. pero no, Y ellos no son creo que peleadores, haya. ellos son Sí, luchadores. sí. Bueno, La Roca Son de también, la WWE claro. y que al final es actuación también. Pero Exacto. el llevarlo a otro medio es distinto.
Claro, Había un tiempo en que cada vez que una película tenía un luchador ya sabía que era mala. claro. Pero ahora no Ahora necesariamente. no necesariamente. Y Sí, La Roca no llega al punto de Dave Batista o John Cena, pero siento que lo está haciendo bien. No es solo La Roca como claro. tres cuartos de sus papeles anteriores. Claro, y es, o sea, además es una persona como conocida, además tiene un Ujú. muy buen físico, muy buena aparición en cámara, se ve muy bien, Sí. a pesar de los años, ¿cierto? Que no tiene ningún problema eso de los años, lo digo yo. Y trae fisicalidad al rol también. Exactamente, Es imponente. exacto. E incluso hay varias escenas en donde, no sé, le tienen que sacar los poderes y sigue siendo La Roca, entonces Claro, claro. no es Eso. ni tan No, fácil ni de... tanto que necesita los poderes porque es poderoso, es musculoso, es un tremendo tipo. Claro, lo hacen digitalmente un poquitito más chico para aumentar el contraste, pero sigue siendo La Roca. Exacto. Así que, y bueno, él encarna un personaje, un campeón, ¿cierto? Un campeón entre bueno y malo, tienen De que verlo una nación también. ficcional Exacto. que se llama Kandak. Kandak, Ujú. que está, Que bajo la continuidad de esta película, una de, si no la civilización organizada humana más temprana en la existencia. eso es lo que ellos señalan, que antes de las pirámides de Egipto existió Kandak y está ahí todavía convertida en un... Ahí hay un tema que a mí me dejó dando vuelta, porque se supone que es una ciudad que está oprimida por una especie de régimen totalitario, algo No, que se queda ahí en el aire. son una banda de mercenarios. Claro. Son solo una banda de mercenarios y se implica que están contratados por el antagonista. Claro, sí, eso no queda tan Sí, claro para no en queda la... para nada claro. No, parece una cosa media política y después resulta que era una cosa media mágica, ¿sí? Pero hay que verlo, insisto, No, sin sí o spoiler. sí es completamente mágico, esa es toda la idea de la película. Sí, sí, es más magia que todo. Pero es muy interesante. Además, está muy interesante de ver a 007 en un papel muy importante, a Pierce Brosnan. Eh, Esa es la cosa, sí, involucra personajes muy importantes en el lore de DC, en los cómics en general y en muchos otros medios, que nunca han tenido la oportunidad de estar en una película, en algo live action más grande, porque igual tuvieron alguna presencia en series o en cosas más chicas, pero no nada así de grande. exacto, porque aparecen otros personajes que yo por lo menos no conocía. Este que tenía vínculo con Shazam, algo, ¿no? Sí. Pero nada más. Pero están los otros. ¿Cómo se llaman Son la Justice Society, que son la Exacto, primera versión de la Liga de la Justicia que apareció mucho antes. Y exacto. dependiendo de la continuidad, son de otro universo o antes en la línea temporal, da lo mismo. Lo que importa es que son como otra Liga de la Justicia, Una Liga de aparte. la Justicia así como pero de primera vez, digamos, una cosa así, Sí, de claro. gente menos famosa, Claro. básicamente, pero de personajes también muy importantes y muy interesantes ahí Sí. entre medio. Bueno, La recordemos, manera en que lo hicieron no es especialmente estelar porque no sí. tenían demasiado tiempo y no era su película, la película se llama Black Adam. Ujú, claro. Y lo Entonces, respetan, y eso es mm, importante. No como otros. Pero y los nombres de los personajes ya me olvido un ah, poco. Está está Bueno, Hawkman, obviamente Black Adam, Hawkman, Hawkman. que normalmente uno lo ve y piensa, es un tipo con, con alitas y con un casco, pero aquí lo logran hacer bien imponente físicamente, lo Sí, logran hacer algo entretenido. sí, No lo hacen como una caricatura que es tres cuartos del tiempo. exacto. Y él, bueno, tiene eso. Y además es como un Tony Stark así multimillonario en unas naves y qué sé yo, pero muy interesante. Y con Hawkman está también una Doctor, niña, ah, Doctor Fate, claro. Doctor Fate, que es el actor que era 007, Sí, sí, lo hacemos y bastante bien él. Sí. bastante bien. Y ese personaje es increíblemente importante. Es básicamente el paralelo de Doctor Strange de Marvel aquí en DC. Es Pero nunca lo este, habíamos visto en otra no, película, nunca había aparecido ni con Superman, ni con la Mujer Maravilla, ni con nada. en nada. Y eso también igual es más o menos razonable porque es de otro ámbito de las cosas. En DC hay una separación más o menos grande entre el mundo mágico y el mundo de los superhéroes. Pero este personaje es la excepción y nunca había aparecido en nada y es muy importante. Sí, Y primera vez en películas él, no sí. profundizan muchísimo en su importancia o en el tipo de cosas, pero ahí está. Y plantaron la semilla.
Pero plantan la semilla. Mm. Esa es la cosa, plantan la semilla para el futuro. Exacto. Y dejan ahí que pueda volver a aparecer. Hay una niña también, Cyclone se Ujú, llama. Y que básicamente tiene poderes de viento. ujú. Y la hicieron mucho más interesante aquí. Visualmente, por ejemplo, es impresionante, Sí, está bonito. muy bonita. Sí, se mueve como en una estela de colores y cosas así muy, muy, muy bonita. Y como personaje no tiene demasiada profundidad porque está ahí como personaje terciario de completo apoyo Mm, junto a Atom Smasher, ujú. que es un personaje también súper prominente y favorito de mucha gente que nunca había tenido la oportunidad de estar en nada. Exacto. Que es muy jóvenes los dos, muy, muy jóvenes. Estas Superhéroe, versiones súper jóvenes. sí, superhéroe muy joven. Y él lo que hace él es que crece. Así se hace Ujú. grande, se hace chico y no sé, lo que puede imaginar usted lo que una persona que te viene persiguiendo primero desde tu porte y después así como de una torre gigante. Exacto. Es un efecto así como bastante interesante eso. Y La película sí, la película en sí, ya, bueno, y están también los que son amigos de Black y los Adam, otros personajes claro, locales de Kandak que que no son... son personajes de cómic, ellos están No, ahí no lo sé, ocasionalmente, no claro. sabría realmente, no. Ujú. No estoy muy familiarizado con la gente como normal. Ya, perfecto, de los... Puede ser. Sí. Y la película, Es, la trama, sí. en general, se trata sobre Black Adam y la versión real de las cosas que pasaron hace lo que es ahora 5000 años. Y esta gente que está siendo oprimida y básicamente esta nación que están completamente a la merced de invasores y de gente de afuera que no tiene nadie. Y que ningún superhéroe se interesa en acercarse ni en ayudar en nada. No, porque Ni son tampoco un gobierno. tercermundistas, sí, poco Entonces pobres, claro. logran despertar este Black Adam y es todo sobre estos dos personajes tratando de convencerlo de ser el protector y el héroe de Kandak. De cuidar ese lugar. Y aparece también alguien muy importante que es la Amanda Waller, Ah, ¿cierto? sí. Que es un personaje importante en las otras series, por lo menos yo le he Y que es visto. la mayor conectividad con el resto del universo. Ujú. Ahora actualmente la canonicidad de las cosas en DC está como muy en el aire, pero mientras más avanzando vamos a saber. Y Exacto. mientras lo que ha pasado detrás de las escenas y cómo están organizándose todo, ya eventualmente vamos a ver unificación de todas estas De cosas. todas esas historias que vayan ahí Pero avanzando. la Amanda Waller está ahí presente y es básicamente el nexo con la Justice Society. Claro, que es como la jefa o como la que organiza el grupo, la que está atrás Ahora, ¿por de qué la cosas así como medias Justice, raras, por ¿no? qué la También. Justice Society está trabajando directamente debajo de Amanda Waller? No tengo idea. Sí, Eso porque es ella otra estaba a cosa. cargo como que Sí, del ella es Suicide Squad. Ajá, Sí, ella es la que entonces. está a cargo del Suicide Squad y el Suicide Squad es un, Sí, es un Suicide pregunta, Squad. pregunta, Entonces, pregunta, pregunta, claro. Muchas preguntas, así, con eso. Pero en términos generales, muy entretenida, es como para verla, ¿cierto? Entretenida, se pasa rápido, casi 2 horas, sin tanto, sin como interrupciones ni nada, bastante fluida. De repente uno queda así como, ay, sí, ¿qué porque pasa hay acá? momentos en que empieza a cambiar la historia Claro, y empieza a ir en otra dirección sí. y empieza a involucrar cosas así como muy distintas a la primera mitad de la película. Exacto, que también hay mucha explicación al inicio también, una explicación muy muy larga para algo que a lo mejor se podría hacer un poco más corto, Y que pero después terminan borrando. además que además Después resulta que no era verdad, entonces... claro, te lo explican como 3 horas y después resulta que no era cierto, era una cuestión así como rara. Pero en términos generales muy entretenida como para verla. Así que si veamos algo, hoy día vea Black Adam. Recomendable, esto para niños también, ¿no? O no tanto. Sí, 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 harto. sí, sí, porque De hecho, uno tampoco. de los protagonistas es un niño, entonces es fácil Claro, para es los como un niños. adolescente, como de... No, es un niño. Sí, es un niño. Ah, es un niño. Es un niño. Así que si quiere ver algo entretenido en familia y pasar un rato agradable, eh, Black Adam. No, 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 momento, dije chao, pero no, me queda una pregunta, por favor, por favor, por favor, me queda una pregunta. ¿Qué relación tiene Black Adam con el Shazam anterior? El Shazam que yo empecé diciendo que me había gustado mucho, este niñito huérfano que se encuentra, que lo eligen para ser un héroe. Son básicamente lo mismo. Tienen los mismos poderes con el mismo origen.
De hecho, por eso tienen que decir la palabra Shazam para básicamente como interruptor de poderes y de transformación. Ya. Y efectivamente después en Shazam mismo vemos cuando dan la explicación, le dan la explicación de los poderes, que da un solo mago. Y le dice que todo el resto se murió porque eligieron mal a un tipo y terminaron muriendo todos y él fue el único que sobrevivió. Y aquí en esta película vemos eso. Vemos cómo él cuando entra en conflicto con los magos termina matando a todos menos a uno. Claro. Antes de ser encarcelado, básicamente. Claro, y dejado ahí por los siglos de los siglos y todo. Pero así como en la línea temporal, esta película no tiene nada que ver con la otra, como que la otra no existe, o el otro Shazam existe en Estados Está Unidos. ahí afuera en hay Estados otro, Unidos. Sí. ya. Al otro lado del mundo, casi Claro, literalmente. claro. O sea, pueden convivir en la existencia Ujú. humana dos Shazam sin tanto problema. Ese es el tema. A mí me tenía preocupada, pensé que no tenía que olvidarme del otro Shazam y eso de que uno existe y el otro no existe, eso lo entiendo en Marvel con estos No, simplemente de universos separados, pero acá... no, la idea es que son paralelos y tradicionalmente Black Adam es como un antagonista, porque Exacto. tienen los mismos poderes, entonces... Exacto. Y de alguna manera a lo mejor lo vamos a ver en el futuro ligado a los superhéroes tradicionales de DC, Ujú. de Batman y Superman, la Mujer Maravilla y básicamente ellos, ¿no? La Liga de la La Justicia Justicia. en masa. Así que eso, ya, ahora sí, chao.